Muy buenos días, hola a todos. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro quinto webinar, encuentro al que hemos llamado Pensando en Chile post pandemia. Si bien todavía estamos luchando contra el coronavirus, en muchos lados ya se ha empezado a debatir respecto a cómo será o debería ser el mundo después de la pandemia. La revista Foreign Policy ha hecho un ejercicio bien interesante pidiéndole la opinión a varios pensadores respecto de cómo será el mundo y la economía post pandemia. Las posturas, por supuesto, que están divididas, y mientras algunos pronostican consecuencias negativas, como luchas de poder entre potencias, contracción de la economía global, inestabilidad política y conflictos generalizados entre países o dentro de países, otros ven un escenario un poco más balanceado, con cambios en el sistema económico mundial y China como nuevo epicentro. Los optimistas creen que, si bien al principio resurgirán nacionalismos, en el largo plazo se retomará la cooperación internacional y la integración. Y desde el punto de vista económico, algunos ven una reducción en las ganancias empresariales de corto plazo, pero con más estabilidad económica en el mediano y largo plazo. Quizás lo más sorprendente es que ninguna de las opiniones expresadas cuestionó de manera fundamental las bases ideológicas del modelo económico global. Algunos, eso sí, manifestaron que se requerirá de un nuevo consenso económico, social y ambiental para promover ajustes en nuestro modelo. Pero eso no será solo resultado de la expresión de voluntades, sino que, comillas, la suma de sucesos y circunstancias históricas que producen modificaciones en los modos de pensar. Ahora, respecto de Chile, a los problemas que afectarán el mundo post-pandemia, debemos agregar el componente político relevante con el plebiscito constitucional y los 2 años siguientes, cualquiera sea el resultado, apruebo o rechazo. Y es más, uno podría decir que hay al menos 4 grandes temas que como sociedad debiéramos ser capaces de discutir. Por cierto, el modelo económico global, los sistemas políticos y el rol cada vez más activo o menos o más pasivo del Estado, los modelos de producción y hábitos de consumo, la inclusión social y con ello la pobreza, el desempleo, educación y el acceso a servicios esenciales, entre otros temas. Y por último, la cuestión ambiental. Según la World Wide Fund for Nature, conocida como WWF, según ellos, está comprobado que la destrucción y alteración de la naturaleza facilita la propagación de patógenos, aumentando el riesgo de contacto y transmisión al ser humano. Hablando directamente, se podría decir que la culpa de las pandemias es nuestra, de los humanos. ¿Cuáles deberían ser el nuevo consenso y los ajustes al modelo? ¿Podrá el COVID-19 promover esos cambios a la luz de nuestra historia reciente? Las preguntas son infinitas, y para hablar de las proyecciones para Chile en materia política, económica y social, hemos invitado a 2 economistas de reconocida trayectoria y ambas muy influyentes. Antes de presentarlas, si quieren realizar preguntas, por favor usen el icono, que al menos en mi pantalla aparece Q&A abajo, e iremos guardando y considerando esas preguntas hacia el final de estas presentaciones. Voy a partir por saludar a Andrea Repeto. Ella es máster en Economía de la Universidad Católica y PhD en Economía del MIT. Actualmente es docente de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez y presidenta de la Fundación Superación de la Pobreza. Bienvenida, Andrea. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Nuestra segunda invitada es Bettina Horst. Bettina es ingeniero comercial y máster en Economía con mención en Políticas Públicas de la Universidad Católica. Es directora de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo y consejera del Sistema de Alta Dirección Pública. Actualmente también integra el Consejo del Sistema de Empresas Públicas. Bienvenida, Bettina. Las dos formaron parte del grupo transversal de 16 economistas que logró el histórico acuerdo para enfrentar la crisis de esta pandemia. Junto a otros profesionales, propusieron un fondo de hasta 12.000 millones de dólares a gastar en 24 meses para complementar los ingresos de la familia en cuarentena y delinear los ejes de la reactivación post-pandemia financiado con ahorros y deuda.
Supongo que ambas coinciden conmigo en que este acuerdo, o con este acuerdo mejor dicho, nos dieron una gran lección. Supieron negociar, establecer plazos, dejar de lado las cuestiones que no son esenciales durante una emergencia y, en definitiva, llegar a propuestas que, aunque no fueron las ideales para todos, sí tenían consistencia y pensaban en el largo plazo. Betina, Andrea, que quieras partir, tomar la palabra, cuéntenos cómo nació esta invitación y qué la se llevó a involucrarse. Bueno, si quieren parto yo. Primero quiero partir agradeciendo a Frontal Trust por esta invitación, a Andrés en particular por habernos invitado, por la posibilidad de seguir conversando con la Betina, que ya llevamos un rato intenso de conversaciones en el último tiempo, y por supuesto a toda la gente que vino a escucharnos. Por mi lado, partió con un WhatsApp que recibí de parte de la presidenta del Colegio Médico, Isquia Siches, a principios de mayo. Si se acuerdan bien, porque estos meses han sido un poquito rápidos, pero hace poquito tiempo atrás estábamos con la curva de contagio subiendo de manera bien dramática, a pesar de que el plan que se había armado era un plan que pensaba que a esa altura ya íbamos a estar de vuelta. Acuérdense que estamos hablando del café, la nueva normalidad, que el sector público iba a volver a trabajar. Era como a esa altura. Y el gobierno tenía un plan en que entregaba fondos a las familias, apoyaba a las empresas, pero no era un plan de muy largo aliento. Eran pocos fondos que se retiraban rápido y que no llegaban a mucha gente porque estaban dentro de este plan de que a esa altura íbamos a estar de vuelta y no íbamos a estar cuarenteneados como sigue gran parte de Chile todavía. Y yo lo vi, mi percepción, además, que el gobierno estaba un poco entrampado en su plan fiscal. El plan fiscal se había armado pensando en octubre, noviembre del 2019, en dar un gran apoyo a la economía durante el 2020, retirarlo rápidamente, porque tenemos problemas de sostenibilidad fiscal, de toda la razón hacer eso. Sin embargo, significa que durante el próximo año se tenía que retirar 8 puntos del PIB de política fiscal, y eso es algo que con estas circunstancias no hacía mucho sentido. Claro. Pero el gobierno tiene la problemática de que los planes fiscales son anuales. Entonces, este llamado de Isquia Siches para armar un grupo, armamos un grupo paritario, académico, estaban Claudia Sangüesa, yo, Claudia Martínez, Sebastián Edwards, Rodrigo Valdés y José Gregorio. Nos sentamos, nos peleamos, discutimos, trabajamos intenso durante un par de semanas y de ahí planteamos la idea de los 12.000 millones de dólares. Que fue difícil, no es obvio el número que tú escoges, pero tenía la gracia de que alcanzaba para un par de años, que era un fondo razonable para atender esta emergencia, por lo menos con la magnitud que la hemos conocido, que le permitía al gobierno pensar en el próximo año, no tener que retirar estos gastos, y también llegar a las familias con los apoyos más largos que se necesitaban. Esto lo llevó Isquia Siches a la mesa social, empezó a aparecer, nosotros molestamos montones, fuimos al Senado, al Congreso, a todos los partidos políticos, al que nos nombraran, y creo que eso, espero, ahí plantó un poquito una semilla para lo que vino después, que fue este trabajo más transversal, que supongo que Betina lo puede comentar mejor que yo. Y Betina, y bueno, no solo la misma pregunta, ¿cómo te fuiste involucrando en esto? Que obviamente también el Instituto Libertad de Desarrollo y tu cargo en particular lo hace, digamos, más o menos obvia la respuesta. Pero además aprovecho de preguntarte o complementar la pregunta anterior de tu caso, ¿cómo te involucraste? En que si es que sigues viendo a fecha de hoy día más espacio para diálogo constructivo y acuerdos con altura de miras. Sí, bueno, buenos días Andrés, buenos días a todos los que nos escuchan. Un gusto compartir con la Andrea nuevamente. Claro, Andrea plantea el inicio de este acuerdo quizás a partir de la experiencia que ellos tuvieron convocada por el Colegio Médico. Obviamente a mí el Colegio Médico no me convocó, así que yo no fui parte de ese grupo. Lo que pasa es que a posteriori, ya cuando efectivamente se iba alargando la pandemia y nos dábamos cuenta que efectivamente no estamos en el momento todavía de volver al cafecito ni empezar a reabrir, y que esto iba a tener que ser más largo. El gobierno, que ya había entregado bonos en abril, en mayo, estaba discutiendo el ingreso familiar de emergencia, en una proyección de tiempo más bien acotada, era necesario poder tener una mirada fresca
quizás más externa del debate diario de la política, y ahí fue que desde Hacienda se convoca esta mesa. Yo creo que esto fue fue el último fin de semana de mayo, y nos pusimos a trabajar, creo que fue el 1 de junio, en 10 días, y ahí se convoca a los economistas que habían trabajado previamente para el Colegio Médico, y además otros economistas, quizá también hay algún abogado, no me acuerdo, pero no, otros economistas que de alguna forma también representaban distintos sectores políticos, porque acá se buscó siempre tener un eje y poder influir en el mundo político, porque al final cuando tú tienes quizá gente muy buena, muy independiente, pero que finalmente no tiene un diálogo tampoco con el Congreso, acá yo diría que se cumplía como un poco esa doble función. Uno, venir del mundo técnico, pero dos, también ser del mundo técnico que normalmente conversa con el mundo político tratando de fraguar o darle forma a las políticas públicas. Y ahí sin duda nadie se arrestó, yo no conozco gente que haya sido llamada y que se haya arrestado, y lo que hemos conversado también en otros momentos con Andrea, todos teníamos el sentido de urgencia, o sea, se estaban acabando los programas de apoyo a las familias, se estaban acabando, no sé, la suspensión del pago del PPN duraba 3 meses, se estaba venciendo en junio, en julio, entonces evidentemente había un tema que había que abordar en una forma más integral y más de mediano plazo, y esa fue la convocatoria. Ahora, la verdad que nosotros entregamos, no sé, por ahí por el 10 de junio, una propuesta consensuada en común de este grupo de economistas, la que sirvió de insumo para el trabajo político y para alcanzar un acuerdo político en el Congreso, que se firmó el 14 de junio. Ahora, en ese momento, quizás para muchos era como un flashback, así como que, bueno, volvimos a la época de los acuerdos, vamos a poder manejar en conjunto esta pandemia, pero la verdad que eso duró muy poco. Hoy día, no sé, uno ve en el Congreso, hay parte de ese acuerdo que son modificaciones legales y hay parte de ese acuerdo que son más bien medidas de gestión, de administrativas que tiene que tomar el gobierno. En lo que es medidas legales, la verdad que los proyectos que se han tramitado en el Congreso, más allá de mejorar el ingreso familiar de emergencia, que se aprobó dentro de una semana o 10 días de tramitación, pero los otros proyectos están entrampados ahí. Entrampados, algunos no presentados y algunos rechazados, ¿no es cierto? Por ejemplo, no ha avanzado el proyecto que modifica el seguro de cesantía y mejora los beneficios del seguro de cesantía, que yo recuerdo que la discusión en la mesa de los economistas para nosotros era clave. Era tan o igual de importante que el ingreso familiar de emergencia, porque llegaba precisamente al sector de los empleados formales. Y eso hoy día no se ha tramitado, sigue durmiendo en el Congreso. La semana pasada el Senado rechazó un proyecto de ley que textualmente del acuerdo planteaba incentivos tributarios para el sector privado, siempre con la lógica de que no, lo vamos a mejorar en mixta, pero la verdad que uno no entiende cómo uno llega a rechazar un proyecto para rechazar su tramitación, siendo que pudiera arreglarse también en las mismas cámaras. Entonces, la verdad, lamentablemente, yo siento que el buen ambiente, el buen ánimo que primó esa semana después del acuerdo, se ha ido diluyendo cada vez más. Pero recordemos también y seamos justos que de ese acuerdo hubieron actores políticos que hoy día han sido muy relevantes y han tensionado de alguna forma la coalición de oposición o las coaliciones de oposición hacia la izquierda. El Frente Amplio se salió de la mesa a las pocas horas de llegar a un acuerdo, prefirió marginarse para poder seguir criticando desde afuera probablemente. El Partido Comunista nunca se sentó a la mesa y ya sabemos que hoy día la discusión legislativa está muy tensionada por esos sectores en el Congreso. Entonces, la verdad quizás fuimos un poco ingenuos en pensar que ahora hay un nuevo trato, hay un nuevo acuerdo, hay una nueva forma de hacer política. Así que, sí. Si te interpreto bien, esto más que un cierto bache en el camino y la posibilidad de volver a políticas de acuerdo, veo que no estás muy optimista por esta tensión política, digamos, las fuerzas más izquierdistas. Andrea, ¿tú compartes ese punto de vista o estás un poco más optimista? Tengo sentimientos mezclados, ¿eh? Depende del día cómo amanezca. A ver, yo creo que hay que pensar en varias cosas acá. Primero, es muy cierto que los técnicos venimos de capa caída, ¿eh? Hace rato, no solamente ahora, y eso viene del mundo, tampoco es solo en Chile. Después de la crisis del 2008, que nadie fue capaz de verla,
desde la monarquía, la reina en Inglaterra dijo así como, ¿y quién, por qué estamos en esto? ¿Ah? ¿Dónde estaban los técnicos? De ahí en adelante, de verdad, estamos un poquitito así como mirándome, ¿no? Y de alguna manera creo que en alguna dimensión hace sentido, porque muchas de las problemáticas que se requieren empezar a mirar para adelante, nosotros no somos los únicos que tienen herramientas para eso. De hecho, nuestras herramientas en muchas dimensiones son limitadas. Por ejemplo, nosotros los economistas no aprendemos de justicia. Nosotros aprendemos de eficiencia, aprendemos de muchas cosas en ese sentido, por lo tanto, creo que es una buena idea empezar a mirar un poquito más abierto. En este caso particular, nuestro sistema político ha sido capaz de ponerse de acuerdo a veces sí y a veces no. En pensiones está arrastrando los pies hace cuánto tiempo. Y eso es un problema gravísimo. Este gobierno ganó las elecciones con un mensaje de que iba a dar seguridad a la clase media. Y no hemos sido capaces de hacer eso. Y yo creo que en parte, aparte de lo que nos ha sucedido en los últimos años, justamente viene de ahí. Pero también se puede poner de acuerdo. En noviembre se puso de acuerdo cuando en realidad estábamos al borde de una crisis. Ahora también. Entonces, pareciera que se puedan poner de acuerdo cuando, voy a exagerar, lo que voy a decir es una caricatura. Si ustedes dicen que yo lo dije, lo voy a negar. Cuando estamos al borde del abismo. Cuando estamos al borde del abismo son capaces de llegar a algo. Porque el acuerdo en el que participamos con la Betina no tiene ningún valor si es solo un acuerdo técnico. Tiene valor porque la política lo tomó. Los economistas somos campeones de las cartas al Mercurio y de andar, no sé, diciendo lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, lo bueno y lo malo, pero eso no tiene valor si es que no es tomado por la política. Ahora, este acuerdo tiene cosas, ha sido bueno, por eso digo que mis sentimientos son mixtos, porque a veces se puede, porque a veces no se puede, y porque logró cosas que igual son importantes, a pesar de la dificultad política de llevar a cabo algunos pedazos de este acuerdo. Primero, la Betina dijo algo que es muy cierto, este es un acuerdo que no lo firmó todo el mundo, es un acuerdo que firmó el Ejecutivo, el presidente, el ministro de Hacienda, con los senadores que están en la Comisión de Hacienda y un par de diputados. Y algún par de presidentes de partidos, no con el Congreso. Pero, por lo tanto, tampoco era de esperar que se le fueran a tomar así como al pie de la letra y que no hubiera que hacer trabajo legislativo, ni conversar, ni dialogar, ni buscar espacio. Pero hizo algo que es muy importante, que era parte de lo que dije hace un rato atrás. Estamos en problema fiscal grave. Estábamos entrampados en tener que retirar el gasto público el próximo año, justo cuando íbamos a necesitar la reactivación. Y haber tenido un marco fiscal nuevo, acorde a esto, es de un valor muy grande, y eso no se ha perdido, eso está, nos demoramos en ingresar el proyecto de ley, pero eso se aprobó, y eso permite trabajar, le da flexibilidad al gobierno a extender beneficios, a quitar, a retirar, a hacer cosas que en circunstancias normales tiene que hacer por ley, pasar por el Congreso vez por vez. Entonces, claro, tiene luces y sombras, como la mayoría de las cosas, nos gustaría que todo fuera más fluido, más rápido, pero creo que esto es, dentro del siendo realistas, esto es bueno, lo que hemos logrado. Es bueno, es un avance importante y no podemos, yo no lo descalificaría. Y me preocupa un poquito cuando veo al ministro que se nos amurra. El ministro no se puede amurrar. El ministro tiene que seguir haciendo trabajo prelegislativo, que es algo que este gobierno le ha costado hacer. Este gobierno se le olvida que ganó por mayoría, pero no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras y por lo tanto no saca nada con hacer anuncios en la prensa de qué es lo que va a hacer sin haber conversado con la contraparte. Y se tropieza con eso una y otra vez, y creo que esta vez le volvió a pasar lo mismo. Entonces, aquí tiene un acuerdo sobre el cual trabajar, tiene un plan fiscal mucho más acorde, mucho más razonable, y tiene espacios de flexibilidad. Yo creo que el gobierno tiene harto que hacer en esto, y todavía va a tener que seguir conversando, tiene minoría, esa es la realidad. Oye, con el riesgo de sacarlas de este tema que estamos entrando casi o bien directamente a la coyuntura, fíjate que pensando en la gente que nos está escuchando, me gustaría hacer solo un paréntesis, y dado que ustedes están con el gran involucramiento que es públicamente conocido en políticas públicas, sería interesante, hagan un flashback y volvamos, no voy a decir cuántos años, pero muy poquito, y en su época juvenil, universitaria, etcétera, y sería interesante, Betina, Andrea, dedíquele unos pocos segundos, minutos, y sería interesante saber de sus motivaciones cuando eran jóvenes, de cómo y por qué profesionalmente y por vocación sin duda se fueron metiendo en este tema de las políticas públicas y bueno,
en qué están ustedes hoy día es ampliamente conocido. Bettina. La verdad que mi historia es un poco fome y aburrida, pero la verdad que yo siempre cuando tenía claro que quería estudiar economía era porque quería dedicarme a buscar soluciones, con todo lo imperfecto que es la economía, pero yo encontraba que dentro de las cosas que hacía menos mal podía dedicarme a eso, siendo buena para las matemáticas, qué sé yo. Y la verdad que yo entré en la universidad del año 90, y en esa época en mi casa mi papá era suscriptor de Libertad de Desarrollo y le llegaban los papelitos cuando estaba partiendo. Libertad de Desarrollo parte el 15 de marzo del 90, y yo desde el día 1 leía todo lo que llegaba a Libertad de Desarrollo. Y siempre dije, no, acá quiero trabajar porque ellos, no siendo de la academia, yo claramente tengo ahí un perfil distinto a la Andrea, yo no soy académica, pero sí me interesa aportar con buenas ideas y con rigurosidad al debate público, y la verdad que siempre desde el día 1 que yo supe que existía Libertad de Desarrollo, yo quise trabajar ahí, y bueno, y ahora estoy ahí. Mi primer trabajo fue en el Banco Central, estuve 5 años dedicada a la macro, me aburrí, pero infinito, y me di cuenta que la verdad que mi aporte no iba por ahí, y sentía que por ahí no podía hacer muchas cosas. Así que en esas ganas de poder aportar y de poder entregar al discurso público, claramente lo mío iba por las políticas públicas, bueno, y ya llevo casi 20 años, y no me extrañaría que esté 20 años más, quizás no es lo mismo, pero sí dedicado al mismo tema. Muy bien, pues. ¿Y Andrea? Eso sí que es un plan de vida, Tina. Podrías usarlo así como ejemplo para los muchachos de los colegios, así como cuando uno quiere algo, ahí le mete. No, bueno, yo me di otras vueltas, bien al revés. Cuando, no sé, cuando tenía 14 años yo quería ser dentista. Sí, hay que ser dentista, y a los 15 iba a ser abogado, y a los 16 iba a ser arqueóloga. A los 17, cuando salí de la universidad, estaba bien convencida de estudiar psicología. Estoy contándole cosas personales, pero tengo una hermana muy querida, que tiene 2 años más que yo, que es psicóloga, y que hacíamos todo juntas, todo. Hacíamos deporte juntas, dormíamos juntas, teníamos los mismos amigos, de hecho alguna vez estuvimos hasta el mismo polono. Y encontré que ya era la hora de hacer algo distinto, que no podía seguir así como al alero de hermana, y me fui a mirar qué había por ahí por el mundo. Me dijeron que comercial tenía ciencias sociales, que me gustaba, y que tenía matemáticas también. Yo no sé, como las materias del curso que le habían en todo, entonces no era muy evidente cuáles eran en realidad las preferencias y las habilidades de uno. Y lo miraba y decía, precios 1, precios 2, así se llamaban las micro en ese tiempo. ¿Quién estudia precios? Pensaba yo. Pero bueno, me metí y aquí estoy. La verdad es que encontré un desafío intelectual súper interesante en la economía. Encontré una herramienta súper poderosa, con un montón de limitaciones. Las limitaciones se las iba encontrando con los años, con la práctica, aprender lo que nos vemos, aprender lo que nos falta por hacer. Pero es una herramienta súper poderosa para pensar en muchas de estas cosas, en comportamiento, en bienestar, en necesidades, en capacidades, o sea, todo lo que es como la condición humana en el fondo pasa por aquí. Cuando estaba en segundo año en la universidad me fui a trabajar a Ciplan. En ese tiempo, esto es el plebiscito del 88, sí, estaban todos estos próceres, estaba, nómbrelo usted, todo el gobierno de Elwin estaba ahí sentado en ese lugar, así que era un lugar fascinante para estar. Imagínense, se repartían los cargos en el café. Algún día les puedo contar esas copuchas. Yo era una cabra chica ahí dando vuelta entre medio de todo esto. Trabajé mucho tiempo con Patricio Meller, quien guió mi tesis, quien es mi padre, mi segundo padre. Gracias a él me empujó, me dio alas. Tú te tienes que ir a hacer el doctorado al mejor lugar del mundo, no puedes hacer otra cosa. Era así como lo que te decía todo el día. Y me fui a MIT y me especialicé en macro y en finanzas públicas. Eso es lo que yo estudié, di mi examen de grado, hice mi tesis en ámbitos como en el borde de las dos cosas, en ahorro-consumo, decisiones de ahorro-consumo en las familias, ahorro para la jubilación, y de incentivos tributarios y subsidios para poder promover esto, y ahí volvió la psicología en mi vida. Y lo hice pensando en el mundo que las personas no son perfectamente racionales. Eran modelos nuevos en ese minuto, aplicando todos los problemas de fuerza de voluntad, todo lo que nos cuesta tener que ahorrar por cuenta propia. Así que me di la vuelta larga para terminar un poquitito mezclando las cosas que siempre me gustaron, encontré un espacio para hacer lo que me encanta. La verdad es que me gusta mucho lo que hago y me alegro de haber tenido así como chiripazo en la vida, de haber tomado las decisiones por los motivos incorrectos, pero haber terminado en el lugar que a uno le gustaba. Interesante, haber partido
digamos que más que tener un modelo, haber partido por el ánimo de diferenciarse la hermana. Así Claro, que, por la negación. En mi familia claro. son todos de salud, son todos médicos. Yo le digo que yo soy la doctora, ellos son los médicos, ¿ah? Que son cosas distintas. Era como arrancándose un poquito de eso, yo soy la más chica, te tocaba ser distinto. Bueno, ambas han de una u otra manera desarrollado en lo que se han terminado involucrando carreras con algún grado de similitud importante. Ustedes también vienen participando hace tiempo en diálogos, grupos en que han coincidido. Si les tratara de forzar con preguntas o para respuesta rápida, eh, la misma pregunta para ambas. Parte tú, Betina, quizás. Bien corto, ¿qué te diferencia? O partamos positivos, ¿en qué te sientes de pensamiento parecido, herramientas parecidas con la Andrea, y en qué te sientes distinta? Ay, yo no quiero entrar en la cosa puntual de qué pensamos distinto, porque yo estoy segura que pensamos muchas cosas distinto, pero hay una cosa, y también fue un poco el espíritu de la mesa del acuerdo, el entender del aporte que uno puede hacer. Podemos tener miradas distintas, podemos tener opiniones distintas respecto a momentos de la historia distintas, pero sentémonos a la mesa y veamos cómo logramos cierto objetivo, porque al final del día el objetivo se comparte. El objetivo es ayudar, el objetivo en este caso es apoyar a la gente, a la familia en la caída de sus ingresos, el objetivo es la reactivación. Entonces, el objetivo hacia dónde queremos llegar es muy parecido. El punto es que es cómo convergemos en los instrumentos. Y la verdad que ahí, cuando es una discusión sobre la base de evidencia, sobre la base de instrumentos que se pueden ocupar, sobre la base de datos, la verdad que es muy fácil la conversación, en la medida que desde los distintos sectores uno genuinamente realmente quiere aportar y quiere dialogar. Porque hay gente que llega con una decisión preconcebida, y ahí obviamente te das con un portazo, ¿no? Como algunas veces uno también tiene ciertos grupos de discusión, pero cuando uno parte desde ya, la voluntad de sentarnos a conversar es muy distinto porque compartimos el objetivo final, o por lo menos así lo entiendo yo en muchos temas. Bueno, estoy completamente de acuerdo con la Betina nuevamente, ¿ah? Una vez más. Yo creo que nosotros tenemos por objetivo lo mismo. Queremos un mejor país para todos, queremos mayores posibilidades de inclusión, queremos posibilidades de que las personas se desarrollen, que su esfuerzo sea bien remunerado. Y por supuesto tenemos en muchas dimensiones, tenemos miradas distintas del mundo, tenemos comprensiones distintas de cómo funciona el mundo. Y yo creo que eso es algo que es bien claro en nuestra profesión de economista. Nosotros somos campeones de los medios, hablamos de la evidencia, la con mayúsculas. Y el periodista se echa para atrás y te pone cara de ya, ¿cómo te voy a discutir la evidencia si tú eres el académico que supo la evidencia? En general, la evidencia en economía no es tan clara en muchas cosas. No hemos resuelto muchas de las preguntas claves todavía. Y eso da espacio para nuestras preferencias, para nuestros prejuicios, para nuestras formas de mirar el mundo, que no siempre están arriba de la mesa. Yo creo que a la profesión completa les haría mucho bien ser más explícitos en términos de eso. Yo lo describo con una caricatura y se las voy a contar acá y déjenme insistir nuevamente, esta es una caricatura. La izquierda cree que las elasticidades son cero. Las elasticidades, para los que no estudiaron economía por acá dando vueltas, es cuán sensible es uno a algún incentivo. Si te pongo un impuesto a los súper ricos, se va a recaudar exactamente eso. Un impuesto de X al por ciento a los súper ricos, se recauda X%. La elasticidad es cero porque los súper ricos no transformaron su riqueza en otra cosa, no se la llevaron a otro país, la elasticidad es cero. La derecha en el otro extremo, pensando en extremo, cree que las elasticidades son infinitas. No importa lo que tú hagas, queda la embarrada siempre. Se va a acabar el empleo, todo el mundo se va a volver informal. Y podemos hacer eso, y podemos tener esta discusión porque nuestra evidencia no es tan clara como la solemos describir nosotros en los medios, lamentablemente. Hay una gran discusión en la Academia de Economía sobre si el salario mínimo reduce o no reduce el empleo. Y los economistas no estamos de acuerdo, no sabemos. La evidencia no es tan dura como solemos hablar. Y eso da espacio para que tengamos estas discusiones, que muchas veces son políticas, son de preferencias, son de visiones del mundo. Pero tenemos la misma mirada para adelante, este país está lleno de gente sensata, con ganas de conversar, con ganas de dialogar,
con espacios para llegar a acuerdos. Es cierto que todo se ha puesto un poquito más chillón, que hay mucho gritoneo, pero al gritoneo esconde esto otro, esconde esa capacidad de comprender que queremos ir para el mismo lado y que tenemos que ponernos de acuerdo de cuáles son esas herramientas, porque la evidencia, por lo general, no es tan clara como las describimos nosotros. Pero tú crees que este gritoneo está ganando, que la calle le está ganando a los técnicos? Tú hiciste hace un rato un mea culpa interesante, digamos, de que los técnicos vienen de capa caída desde la penúltima crisis. Entonces, ¿qué hacer para ganarle al gritoneo? No, mira, a ver, yo creo que los gritoneos pierde solo. Si uno piensa todas las protestas que hubo el año pasado, la gente, el mundo, la clase media empieza a retirarle su apoyo a la cosa violenta, a la cosa excesiva, a la cosa extrema. El apoyo a toda esta cosa así como más extrema tiende a reducirse. Yo creo que hay que tener cuidado de cómo hablamos. Esta manera de hablar de veredas, que tú estás allá, yo estoy acá y no hay espacio de acuerdo. Esta manera de hablar de ningunear la razón del otro. El otro también tiene razones, déjeme insistir, si el mundo no es blanco y negro, como de la forma en que hablamos. Yo creo que el problema de los técnicos tiene que ver con que los economistas nos monopolizamos demasiados espacios. En Chile, en el mundo, en Chile de manera particular, desde los años 80, desde que él vino el Fondo Monetario y le dijo a Hacienda, esto es lo que tienen que hacer, y ahí en adelante nosotros somos como la última palabra, y se nos quedaron cosas afuera que no alcanzamos a ver. Déjeme darle un ejemplo. Lo que pasa en salud en Chile. En Chile al año mueren 20.000 personas esperando una operación. Hoy día estamos vueltos locos, gastando recursos, imponiendo unas medidas sanitarias que son costosísimas en términos económicos, en términos sociales. Piensen en lo que pasa en las casas, el hacinamiento, la violencia de género, cuánta cosa sucede en esto. Y el resto del tiempo no estamos disponibles a hacer eso, pero se mueren 20.000 personas al año sin hacer, con estas circunstancias. ¿Qué nos ha pasado en el fondo que no alcanzamos a ver eso? Hicimos emplanados, hicimos un montón de cosas que suenan bien en el papel, pero la vivencia no la tenemos nosotros. Entonces yo creo que eso es lo que nos va faltando. Nos va faltando a nosotros como técnicos esa vivencia que nosotros no alcanzamos a observar. Esto no son los técnicos, esto en general la élite que hace política para otros. Mi otro ejemplo favorito es el bono por logro escolar, es un pedacito del ingreso ético familiar que se le da a las familias más pobres del país. A los hijos de esos hogares, que están en el 30% superior de sus notas, este es el 30% más pobre de Chile, se les paga un bono por buenas notas. Son 60.000 pesos por una familia en esas circunstancias, es un montón de plata. Imagínense lo que va a pasar en esa casa para que ese niño tenga buenas notas, desde perseguirlo, presionarlo, perseguir al profe para que no le ponga el 4, qué sé yo. Pero el niño que está en un ambiente de violencia, por ejemplo, que hoy día no tiene computador en la casa, no se va a sacar esa buena nota. Y eso está fuera de su control. Nosotros la manera que describimos esto desde la técnica es que está el incentivo a que te vaya bien en el colegio y el que lo logró, porque se llama el bono por logro escolar, tiene mérito. Y el chico que no tenía el espacio para hacerlo, que se sacó la mugre trabajando, pero no logró estar en el 30%, no tiene mérito. Esas son las cosas que nosotros no vemos y que a mí me preocupan y que creo que se han hecho más evidentes con esta pandemia y que por eso es razonable que no nos pesquen a los técnicos. Mientras los técnicos no hagamos la pega de ver eso otro o acompañarnos de otro, tener una mirada mucho más multidisciplinaria en lo que hacemos, nos van a seguir ignorando. Por supuesto, la realidad es una mezcla de cosas, pero yo desde el punto de vista nuestro veo esto y me preocupa y cada vez creo que se hace más evidente y tenemos que hacernos cargo de eso. Antes corté este movimiento que estábamos haciendo hacia la coyuntura. Volviendo levemente hacia ese tema, es primera vez que nosotros, y estoy muy contento que tengamos un panel solo con mujeres. Puntualmente, repasando algunas apariciones en el diario, etcétera, vi que hace un par de semanas la ministra de la Mujer las invitó al primer Consejo de la Mujer COVID-19. En preguntas específicas, ustedes grandes profesionales, etcétera, pero por eso tampoco dejan de ser mamás. Bueno, nosotros también somos papás, pero ya
de por sí tiene un sesgo machista, digamos, la pregunta que hacia dónde voy. Me gustaría saber de la perspectiva de mujeres, cómo han vivido esta pandemia y, dado esta invitación que les hizo la ministra, si dirían que en este país seguimos siendo igual de machistas o estamos avanzando, si es que se está corriendo este cerco, se está corriendo en forma rápida, lentamente. A ver, Bien etérea la pregunta. sí, no, varias preguntas en una. A ver, yo creo que a ver, una cosa es lo que se haga desde la política pública, desde las leyes, ¿no es cierto? Que efectivamente uno tiene que limar todos los lomos de toro para que las mujeres se incorporen en la fuerza laboral, tengan la posibilidad de dejar sus hijos cuidados a nombre de terceros, etcétera. Pero también hay un tema cultural que no se cambia de un plumazo de un día para otro, que no se cambia por ley, no se cambia por decreto. Y ahí siempre las sociedades se demoran más en ajustarse a eso. Al final del día, bueno, yo llevo 25, 26 años casado con mi marido, y la verdad que la lucha es diaria, y depende mucho también lo que uno como mujer también defina dentro de los roles en la casa, ¿no es cierto? Yo en mis primeros años laborales me dediqué a trabajar entre medio, cuando nacieron los niños, trabajé a mediodía. Yo decidí trabajar a mediodía y rebajar la carga precisamente porque encontraba que había la posibilidad de compatibilizar trabajo con familia. Ahora, muchas personas no tienen esa posibilidad de hacerlo, ¿no es cierto? Tienen que salir a trabajar en sectores más informales el día entero, por lo cual la verdad que es un lujo para uno poder tomar las decisiones en función del ciclo de vida, la parte del ciclo de vida que te toca. En esta época en pandemia, sin duda que se exacerba los roles dentro de la casa en la medida que ambos estén dentro de la casa. Ahora, hay cosas que, por ejemplo, yo al menos lo logro entender desde ciertos sectores de la sociedad, cuando hablábamos, por ejemplo, cuando se estaba reformulando o se estaba legislando respecto al teletrabajo, ¿no es cierto? Una ley que se aprobó ahora en pandemia, de trabajo en el sector privado, que hace tiempo que se estaba discutiendo ya en el Congreso, y finalmente salió ahora durante la pandemia, producto de la emergencia, tener que regularizarlo ahora en el corto plazo. Y había sectores, más bien de izquierda, que planteaban, ¿no?, que el teletrabajo no es bueno para la mujer porque eso implica que va a tener que hacer la cama, va a tener que cocinar, cuidar a los niños y además trabajar. Entonces, finalmente, el teletrabajo atenta contra la mujer. Habían oposiciones así. Entonces, yo digo, esas posiciones realmente le ayudan a las mujeres, logran avanzar en la integración finalmente y en el compartir los roles. Yo creo que no. Y yo creo que muchas veces desde distintos sectores equivocadamente se cree que los cambios culturales se logran por ley, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, en lo personal, yo no estoy de acuerdo que de los libros de texto de colegio, por ejemplo, saquen una imagen de una mujer en la cocina. O sea, ya, pongamos a la mujer en la cocina, pongamos al hombre en la cocina, pongamos roles compartidos, ¿no es cierto? Pero tampoco nos vayamos contra lo que culturalmente ha sido una tradición, y hagamos, en el fondo, que sea paulatino, porque finalmente eso genera el efecto contrario, ¿no es cierto? Muchas veces mujeres que son de causas muy extremas del feminismo, finalmente le hacen un flaco favor a la integración de la mujer y al compartir roles dentro de la sociedad. Entonces, yo sin duda que tengo una posición privilegiada, ¿no es cierto? He tenido un buen matrimonio, he tenido la posibilidad económica de dedicarme más o menos tiempo a los niños, pero yo me doy cuenta que eso es una rareza dentro de nuestra sociedad. Y Andrea, la misma pregunta, pero te la complemento también. Dices que seguimos siendo un país igual de machista, latinoamericano típico, o hemos avanzado, y tú que en particular también te has involucrado mucho con temas laborales, ¿cómo ves cambiando Chile desde la perspectiva de teletrabajo hacia el futuro? Sí. Yo creo que Chile ha avanzado mucho, mucho, mucho en estos términos y no podemos negarlo, y creo que hay que celebrarlo. O sea, si uno mira cuánto aumentaba la participación laboral de las mujeres en los 20, 30 años, a todas las edades, las mujeres sobre los 60 años también. No es que las jóvenes están trabajando, las viejas, perdón, las mayores están en la casa, estamos a esta altura. Es bien notable. Es muy, muy impresionante. Y creo que también la política también está empezando a comprender eso. Cuando uno revisa el código laboral,
por ejemplo, que es una gran fuente en el fondo de reconocimiento de cuáles son los valores que hay detrás de la sociedad, al menos en este tema, uno va encontrando con que progresivamente se han ido removiendo o buscando remover esas trabas que tenemos las mujeres para el ingreso al mercado laboral, porque se les asocia automáticamente el deber de cuidar a los niños. Por ejemplo, la ley SANA, que es una ley de acompañamiento a niños y niñas adolescentes que tienen unas enfermedades graves, es el apoyo es para el niño, es para el padre o la madre. Ellos se ponen de acuerdo, cuál lo hace. Si lo hacen mal la madre, bueno, esas son decisiones que suceden dentro de la familia. Pero la política pública ya comprendió eso. Hay un proyecto de ley que lamentablemente, hablando nuevamente de los acuerdos, no ha avanzado, no ha terminado de avanzar, porque está entrampado no en lo laboral, sino que en lo educativo, de un sistema de salacunas que no esté asociado al empleo de las mujeres, que lo encarece. Así que yo creo que tenemos que reconocer eso. Y también les puedo contar que en un trabajo que hicimos con el BID y el IDRC de Canadá en espacio público, que levantamos una encuesta a 3.500 jóvenes en Chile, entendiendo todo lo que tiene que ver con trabajo. En realidad son como 10.000 jóvenes en toda América Latina y el Caribe. Haití, Perú, Chile, nómbreme un país, estaban todos ahí. Los jóvenes chilenos, hombres y mujeres, tienen mucho más conciencia de la equidad de género que cualquier otro joven en toda América Latina. Más que los mexicanos, incluso. O sea, al revés, con mayor razón, más que los mexicanos, pero mucho más que Uruguay y que todos estos otros países que son más liberales en muchos términos que nosotros. Así que yo creo que hay avances hacia el futuro. Lo que ha sucedido ahora es que va a generar un retroceso muy importante para las mujeres, en parte porque describía la Betina, si los niños no están yendo al colegio, alguien se queda en la casa, todavía son las mujeres las que le quedan en la casa, por los motivos más diversos, que no vale la pena entrar en este minuto. Y van a tener más dificultades en la reactivación también, porque se ha perdido desproporcionadamente empleo de mujeres, porque los sectores con más problemas son los sectores donde hay interacción social, y en general son los sectores que son feminizados. Donde más se perdió empleo ha sido en el comercio, hoteles, restaurantes, luego los trabajadores de casa particular, son mujeres, prácticamente todas. La enseñanza ha perdido mucho empleo. Y vamos a hacer un plan de reactivación que está basado en obras públicas, empleo masculino. Menos del 10% del empleo en la construcción son mujeres. Entonces, si queremos en el fondo cuidar todo eso que habíamos ganado, yo creo que tenemos que hacer políticas diferenciadas, porque tienen una problemática diferenciada. O sea, si se requiere para que las mujeres salgan a trabajar que alguien cuide en la casa, entonces necesitamos acompañar esto con subsidio al cuidado. Porque el subsidio neutro resuelve el problema de los hombres, que no tienen estas barreras en el camino. Tú tienes que remover esas otras barreras para hacerlo equitativo. Entonces creo que tenemos que seguir pensando de alguna manera en que la problemática de los hombres y las mujeres es distinta. Y por lo tanto tenemos que aproximarlas con medidas que son distintas si es que de verdad nos importa en el fondo que tengan las mismas oportunidades. Se viene desafío en esos términos, y este trabajo que está haciendo el Ministerio de la Mujer va justamente en esa dirección, está trabajando en 3 ámbitos. En cuidado, propiamente tal, cuidado de dependientes en general, y todo lo que sucede con violencia de género, que con el encierro evidentemente, y con el estrés de todo el mundo también ha sido más grave y aumentado, y todo lo que tiene que ver con reactivación, buscando en el fondo cuáles son esas trabas específicas que enfrentan las mujeres y que requieren herramientas específicas también. Bueno, ahora, olímpicamente, tomo una palabra de tu última frase y olímpicamente me cambio de tema y vamos a la reactivación. Nos quedan solo 15 minutos en este panel. En toda la gente que está escuchando hay mucho inversionista. Y tomo una palabra, he hecho pregunta literal de Sebastián Edwards para usted, en que dice o sugiere, dentro del grado de pesimismo en que está, que Chile está retrocediendo, y básicamente él, aplicando cierta matemática básica de potencial de crecimiento, etcétera, pronostica un Chile en los próximos 25 años de vuelta a una medianía de la tabla y lo pone a niveles de PIB comparables con Ecuador y Costa Rica. ¿Qué tan optimista o pesimista están ustedes con Chile? Si es que, además, les pediría que, como ustedes en parte están involucradas, implicándose en políticas públicas,
tomen esta pregunta ahora muy desde la vereda, si es que fueran exclusivamente unas observadoras. ¿Qué tan optimistas o pesimistas están para que Chile caiga a la medianía de la tabla o retome una senda de crecimiento gloriosa como fueron los últimos 30 años? Betina. Depende del día. De nuevo. No, yo creo que hay que separar dos cosas. Uno que es reactivación, es cuán rápido retomamos la actividad económica y cuán rápido revertimos la caída de actividad de estos meses, ¿no es cierto? Que yo creo que es el foco de los próximos 2 o 3 años. Y otra cosa es de acá a 25 años más, ¿qué va a pasar con Chile? Y ahí está la gran pregunta, porque de alguna forma nosotros en los últimos 30 o 35 años nos acostumbramos y pensábamos que era lo normal tener estabilidad institucional, con diferencias políticas, con discusiones políticas, pero con estabilidad institucional, y mirábamos el vecindario, lo que pasaba en Perú, en Bolivia, en Ecuador, en Argentina, y diciendo, obvio que eso no nos va a pasar a nosotros, porque acá tenemos unas bases mucho más sólidas, nuestros políticos son más responsables, tenemos mayor capacidad de diálogo, y pensábamos que no íbamos a echar pie atrás. Y yo creo que la pregunta es, ¿dónde estamos en 25 años? Es que si es que esa quizás anomalía que vimos nosotros en las últimas décadas como Chile va a haber sido una anomalía, o si realmente vamos a ser capaces de que eso se mantenga en el tiempo. Y para eso, la verdad que es muy difícil definir lo que va a pasar ahora en 25 años más. Yo creo que los próximos 2 años, los próximos meses, en el entendido que se mantiene el cronograma electoral, va a ser muy, muy relevante, porque eso de alguna forma te va a forjar también las discusiones futuras. Y es más que si es que tenemos una nueva constitución, eso va a ser para el 2022-2023, ¿no es cierto? Hasta que esté el texto, que se haya un plebiscito salida, etc. O sea, falta mucho para eso. No podemos pensar que vamos a estar en hold 4 años, 3 años, y después vamos a ver si es que vamos a ser como Ecuador o si vamos a volver a ser el Chile que conocíamos. Yo creo que el partido se juega en los próximos meses, y ahí es muy relevante la gente que está disponible para jugar el partido. O sea, con la Andrea probablemente tenemos diferencias respecto de partida, como vamos a votar en octubre seguramente, pero además también quizás algunas cosas también de contenido, pero a mí me dejaría muy tranquila que la Andrea esté en una mesa de negociación o esté, no sé, en la constituyente. Probablemente no va a estar, no creo que sea el superfil, pero... Si votáis por mí, bueno. Entonces, pero, ¿me entendieron? Yo creo que hoy día el ánimo político, lamentablemente, lo que hemos visto en las últimas semanas en el Congreso, pensando que que la constituyente va a ser algo muy parecido al Congreso, porque el mismo sistema electoral, son los mismos distritos, no va a cambiar mucho más allá de la paridad de género. Yo creo que se va a perpetuar el desangramiento y la batalla política que hemos tenido hoy en día, por lo cual Ecuador, algunos dicen nos vamos a pasar a Argentina, nos vamos a pasar a Venezuela. Yo creo que es relevante que hoy día todos que tienen algún bichito de servicio público, hoy día es el momento de entrar en la arena, quizás postergando proyectos personales, quizás postergando proyectos que económicamente son mucho más rentables, pero hoy día más que nunca se juega y se define lo que vamos a hacer los próximos 20 años, por lo cual si vamos a ser Ecuador, o si vamos a ser Argentina, o si vamos a ser Venezuela, va a depender de todos y de cada uno de nosotros. Andrea. Bueno, yo en general no soy tan pesimista, no soy tan extrema como mi nuevo amigo Sebastián Edwards, después de que trabajamos ahí intensamente todos estos meses. Además, a Sebastián le encanta provocar, así que hay que ponerle al personaje su justo lugar. A ver, primero tenemos que partir celebrando lo que ha hecho Chile. Es impresionante cómo hemos avanzado en lo material, los últimos 30 años, casi triplicando el PIB per cápita, con una reducción en la pobreza material impresionante. Incluso hemos reducido el Gini, que es tan difícil de mover. Y la pregunta es qué hacemos, cómo llegamos aquí, qué seguimos haciendo para adelante. Hemos tenido bases que son importantes y que hay que cuidar. Hemos tenido una macro sólida. Se nos ha ido desordenando en el último tiempo. Y hay que volver a pensar en nuestra regla fiscal, en tener una que funcione, que sea creíble, porque hoy día nadie le cree a la regla fiscal. El gobierno anuncia un número y los mercados no trabajan pensando que eso va a ser exactamente lo que va a suceder después. Y podríamos discutir mucho sobre los problemas que tiene la regla actual y qué cosas quisiéramos tener.
Pero tenemos que cuidar esa macro. El Banco Central Autónomo también ha sido súper importante. Tenemos que cuidar un ambiente favorable a la empresa. Un ambiente favorable a la empresa significa que las reglas no se cambian a cada rato. Que tú hiciste un contrato y las personas vinieron a traer sus inversiones acá y esos contratos se respetan. Eso no significa que nada se mueva nunca, que nunca cambies un impuesto, que nunca cambies una regulación, que nunca te preocupes de otra cosa, pero se hace dentro de un cierto marco y eso es lo que yo creo que tenemos que cuidar. Nos hemos visto favorecidos por el boom del precio del cobre, del boom de los commodities que terminó, no sé cuándo, el 2013, 2014, y de ahí que empezamos a crecer, bueno, venimos creciendo más lento hace bastante más rato, pero era un país más pobre, es natural crecer más rápido. Lo que pasa es que tenemos que empezar a pensar en cuál es esa nueva forma de crecer, esa nueva institucionalidad que nos protege todo esto. Tenemos unas clases medias que crecieron con su esfuerzo, que han aparecido ahora, pero siguen siendo vulnerables. Mi ejemplo del sistema de salud, la gente espera más de 3 años hoy día por una cirugía. Perdón, más de un año. Más de un año por una cirugía. La mitad de la gente espera más de un año por una cirugía. Si eso no puede ser, entonces en el fondo tenemos que empezar a pensar en esas otras cosas. Porque si bien hemos de mejorar la desigualdad es súper dañina. En términos, o sea, tiene extremos, promueve porque hay un espacio para crecer, pero por otro lado, si tú siempre vas a estar en la parte de abajo de la distribución, ¿para qué me voy a esforzar? Si siempre vas a estar arriba de la parte de la distribución, no importa lo que hagas, ¿para qué me voy a esforzar? ¿Cuánto talento perdido? ¿Cuánto hay? Entonces, en el fondo, yo tiendo a pensar, entiendo el punto de Sebastián, ya no es lo mismo. Y si seguimos no haciendo nada, claro, nos vamos a quedar pegados donde estamos. Vamos a tener problemas fiscales a la vuelta de la esquina. O sea, si seguimos así, vamos a tener un endeudamiento 50-60% del PIB luego, muy luego. Vamos a seguir con un PIB potencial que creciendo poco. Pero yo tiendo a pensar que este proceso, con toda la incertidumbre que trae, es mejor tenerlo que no tenerlo, porque la incertidumbre de no hacerlo, estoy pensando en el proceso constituyente, nos deja peor, nos deja parados en octubre del 2019. Esto es como la ventana de salida a esto, un nuevo diálogo, una nueva conversación, con reglas que yo creo que son suficientes como para proteger estas cosas que nos importan. El 2/3, el que tenga que tener al menos 2/3 de apoyo, el plebiscito de salida, le pone bastantes limitaciones a que tiremos el país por la ventana, a una locura. Estoy completamente de acuerdo, nuevamente, con la Betina. Aquí debiéramos empezar a hablar más hoy día de qué es lo que quiere cada uno en eso, qué es lo que se imagina. Yo me imagino otro sistema político. No podemos seguir teniendo gobiernos de minoría. No nos sirve, estamos entrampados en esto. O se disuelve el Parlamento y se llama una elección anticipada, o se cambia el primer ministro, pero se resuelven las crisis políticas. Estamos metidos en un sistema que no se permite resolver crisis políticas y que nos empeora estas circunstancias. Y después hay un montón de otras cosas que podemos discutir. Pero si te miras la propuesta de cambio constitucional que hizo el gobierno Michelle Bachelet II, nadie toca el Banco Central, nadie toca la propiedad privada, nadie toca ninguna de estas cosas que hablamos como si fuera un gran susto que se va a desarmar el país. No va a pasar eso. No sé, porque la gran mayoría de la gente es sensata y porque tenemos reglas que aseguran que la sensatez prime. Entonces yo tiendo a estar optimista, porque habría estado muy pesimista si no estuviera esto. Porque estaría convencida de que no hay salida. Y este es el espacio de salida. Hay que hacerlo bien. Por supuesto que hay que hacerlo bien, si no está comprado. Ni siquiera sabemos si va a haber plebiscito en octubre. Sería súper bueno que el gobierno empezara a decirnos, estos son los escenarios. Existe la posibilidad de que no haya plebiscito ahora por los contagios. ¿Cuáles son los indicadores que va a utilizar para decidir que no lo va a haber? Si lo va a haber, ¿cómo va a asegurar? ¿Vamos a tener voto a distancia? ¿Lo podemos instalar? O no vamos a tener voto a distancia, pero no tenemos experiencia, pero sí vamos a tener un tiempo de votación mucho más largo. Y la gente con riesgo va a votar allá y la gente sin riesgo va a votar allá. No estamos hablando de eso tampoco. Entonces aquí hay harta pega por hacer, en vez de como que nos quejamos mucho y estamos asustados de los gritones, como decía hace un rato atrás, de los chillones, pero hay que hacer todo ese otro camino para asegurar que haya mucha participación, para que sea súper representativo y para que hablemos de los bordes. ¿De qué cosa estamos hablando cuando queremos cambiar la Constitución? ¿Queremos dar la vuelta, botar la basura, todo lo que está? No va a ser así, no puede ser así, las reglas no están hechas para eso. Así que conversemos más, hablemos más de manera más explícita de qué es lo que está buscando cada uno con este cambio. Mira, yo voy a quedar bien mal parado ha llegado
harta pregunta interesante y lo que pasa es que ahí se abre como un árbol para muchos temas distintos. Empezaste a posar hace un rato, Andrea, y pensé entrar al tema con la Betina, así que estamos para discutir si es que el país se tiene que ir más en su tema parlamentario y menos o no presidencialista, pero eso puede ser abrir una caja Pandora y nos queda poco rato. Y déjenme entonces volver a lo macro. Fernán Ibáñez hace una pregunta perfecta que llega recién y dice, la leo literal, en el contexto de lo que están hablando, bueno, cobra vigencia su pregunta, más allá de las recetas técnicas, está el tema de cómo crear diálogo entre políticos y economistas, entre políticos y gente de la calle, los gritones, cómo generamos diálogo verdadero entre los sectores. Y parto primero contigo la pregunta, Betina, porque yo creo que ese es el gran temor que hay, que la racionalidad y la solvencia técnica que, siendo tú, digamos, de oposición, Andrea, pero estás expresando muy claramente, con mucha confianza, es evidente que el temor en una gran componente de la población está en que esto se desborde la racionalidad. Entonces ahí, Betina, la pregunta que hace recién Fernán, ¿cómo hacer para generar diálogo verdadero y sobre todo restituir la confianza en amplios sectores de la población? Sí, a ver, además de hablar de recuperar la confianza, yo diría que recuperar la tolerancia. Yo creo que uno se centra como muy de repente en la discusión chica, ¿no es cierto?, en los gritones, en los chillones, pero yo creo que eso es parte de un escenario más amplio, que es la falta de tolerancia que se venía instalando, y no después de octubre, bastante antes ya. O sea, cuando uno ve la discusión en los colegios, en las universidades, cómo en ciertos campus efectivamente se hostiga a gente que piensa distinto, cómo no se les deja participar, como desde los profesores también se les hostiga. O sea, acá conversen con cualquier persona, no sé, que se ha presentado a elecciones en universidades grandes, ¿no es cierto?, que tradicionalmente son bastiones de cierto sector político, y la verdad que el deterioro en materia de tolerancia a las distintas posiciones ha sido tremendo en los últimos años, y eso hoy día lo vemos trasladado también a la política, y eso al final del día no pasa por un diálogo entre los técnicos y los políticos. En el fondo, hoy día los políticos tienen que ser capaces de escuchar la calle, pero también canalizarla y no ser simplemente el megáfono sin hacerse cargo. O sea, hay muchas frases cliché dando vuelta, que el centro se vació, que el mundo político se polarizó, que todo eso es cierto. Pero el punto es, entonces, ¿cómo seguimos adelante? Y yo, y acá podemos tener una diferencia con la Andrea, pero yo ojalá tuviera el optimismo de la Andrea. Yo no lo veo. O sea, ¿por qué? Porque cuando uno ve la discusión en el Parlamento, y si extrapolo esa discusión en el Parlamento a una constituyente o a otro círculo, yo no veo ánimo de no ser parte de los chillones de la calle, no ser parte de los que tratan de ponerle racionalidad, porque hoy día el que trata de ponerle racionalidad es abuchado en las redes sociales y no es capaz de pararse frente a la ciudadanía y decir, esto está mal. Hoy día, ¿cuántos políticos de oposición y de gobierno son capaces de pararse y decir, basta, esto está mal, esto es una mala idea? Recordemos lo que pasó recientemente con el retiro del 10% de las AFP, cuando el senador Lagos Weber, que generalmente es un senador que es de izquierda, yo claramente no votaría por él, no me representa en muchas cosas, pero es de los buenos senadores con los cuales uno puede conversar, ¿no es cierto? Pero la verdad que le duró, no sé, 8 horas su postura de presentar una indicación para que efectivamente el retiro para las rentas más altas afecta al pago de impuestos, y no le duró nada. O sea, la persona que hoy día se para y dice, esto está mal, esto hay que cambiarlo, no es capaz de sostener su postura, y yo creo que eso es parte de la falta de tolerancia que se ha venido degradando desde hace muchísimo tiempo, probablemente para muchos en forma bastante, sin darse cuenta, ¿no es cierto?, en forma bastante escondida, pero es parte de lo mismo, y yo creo que en buena parte eso es hoy día la cuenta que estamos pagando. Sí, en ese sentido, Andrea, lo dijiste muy claro de tu ánimo, digamos, de lo que hay detrás del apruebo, y no voy a repetir la historia, digamos, del por qué cambiar ciertos anclajes históricos, etcétera, pero si te pudieras concentrar solo en la parte de la pregunta respecto de ahora hacia adelante, de
cómo al involucrarse en este tema tan potente de cambio constitucional, sumado al número importante de elecciones o periodos eleccionarios que vamos a vivir en los próximos años, cómo hacerlo para contener a esta calle gritona y darle racionalidad y sentido a una discusión tan relevante como hacer una nueva constitución. Bueno, yo lo dije hace un rato atrás, yo creo que la gran mayoría de este país es sensato, que la gran mayoría de este país no está gritoneando, no está esperando eso, ni tampoco está apoyando la violencia en ninguna parte, en ninguna forma, en ningún medio, como para conseguir ninguna cosa. Yo creo que eso es bien amplio. Creo que, como les decía hace un rato atrás también, tenemos unas reglas que resguardan un resultado. Déjenme insistir. Necesitas más de 2/3 de los votos para apoyar algo que si en realidad es muy loco, me cuesta creer que no haya 1/3 más 1 que lo detenga. Además, la derecha está mucho más y mejor organizada hoy día, así que probablemente van a tener más de 1/3 de los votos en lo que sea que venga, el formato que venga en adelante, y que puedan detener todas estas cosas que preocupan. Sí, es cierto, yo estoy de acuerdo, a mí también me preocupa el derecho a propiedad, por supuesto, soy economista, y me preocupa la autonomía del Banco Central, por supuesto. Ya sabemos que es bueno, y tenemos suficiente evidencia como para eso. En este caso sí que podemos hablar de la evidencia con mayúsculas, a diferencia de lo que decía hace un rato atrás. Después tenemos el plebiscito salida, y si no nos gusta, votamos en contra. ¿Quién sabe? Ahí da lo mismo que presionen a los políticos, somos nosotros los que vamos a votar en contra. Y sabes que yo también creo que si esto se hace no con una convención mixta, se hace con una convención constitucional, todavía no soy capaz de aprenderme el vocabulario de esto, puede aparecer más gente. Hoy día hay una oportunidad para los independientes que no existía antes. Existe una oportunidad para abrir nuevos liderazgos, que aparezca otra gente, y existe el deber de los que estamos acá en esto, que empecemos a hablar de esto, empecemos a decir qué es lo que queremos, qué es lo que buscamos, qué es lo que no moveríamos. No hemos hablado de los bordes, estamos hablando así como medios apanicados del proceso, de quién va a estar, todos con un imaginario de debacle del fin del mundo, y cuando tú te pones a conversar con la gente, sabes que el Banco Central va a seguir siendo autónomo. Nosotros mismos, cuando hablamos de esta manera tan asustada, tan apanicada, no estamos colaborando a que esto suceda. Y bajo ese punto de vista yo deduzco, Andrea, que en este, digamos, fe a las grandes mayorías, que tú lo que ves como relevante va a ser la discusión constitucional posterior y el plebiscito de salida. Y habiendo dicho eso, en ese supuesto, ¿no consideras un cierto mínimo necesario de votación o algunos parámetros, digamos, para este 25-26 de octubre? De hecho, con COVID todavía sin saber cómo va a evolucionar, etcétera. ¿No ves un espacio para que este plebiscito, por una eventual abstención, parta, digamos, con una pata coja? ¿Qué opinas? ¿Debería haber algún una esperanza, digamos, cierto mínimo de votantes? ¿Qué puedes comentar de eso en cuanto a la legitimidad del punto de partida de este proceso? Es un riesgo súper grande, estoy completamente de acuerdo con eso. O sea, piensen que para el plebiscito del 88 votó ¿cuánto? ¿85% de la gente que podía votar? Para la última elección votó menos del 50%, 45, 46, creo que ese es el número. O sea, la adhesión de la gente al ánimo de votar se ha ido reduciendo en el tiempo, la distancia con la política súper grande, la desconfianza, no solo la baja confianza, la desconfianza hacia los políticos, y además súmale el coronavirus. Es un riesgo y es un problema muy grande que no vote la gran mayoría de la gente. Por eso yo creo que en el fondo aquí, a mí lo que me encantaría ver es así como el gobierno súper jugado, porque esto se va a hacer bien. A mí no me da problema que lo muevan. O sea, si hay un segundo rebrote y el rebrote es justo en esa altura, no podemos salir a votar. Pero necesitamos saber eso con anticipación. ¿Cuál va a ser, cuáles son los escenarios? ¿Y qué es lo que gatilla un escenario u otro? No hemos escuchado de eso. Las leyes, todo lo que acompaña este plebiscito, el financiamiento, etcétera, tienen que hacer ley el 25 de agosto. Eso es pasado mañana. Y todavía eso no ingresó al Congreso, todavía lo estamos discutiendo. Hay que jugársela un poquitito más para que esto
para que dé certezas. Necesitamos que le dé certezas a las familias, a las personas, a los votantes, de que pueden ir a votar, que van a ser cuidados, que van a poder, que el resultado va a ser creíble, porque sin eso, como dices tú, yo estoy completamente de acuerdo. Esto es una parte con una pata coja, y eso es un problema grave. Oye, Andrés, déjame complementar lo que decía el Andrés respecto al plebiscito, porque la verdad que hoy día se instala de cuál es como el piso mínimo de participación que debería existir para que esto sea legítimo. Yo creo que esa pregunta es un error planteado en ese escenario, porque tú no puedes al día siguiente del plebiscito decir, no, participó poca gente y ahora encontramos que esto no es válido, ¿no es cierto? Porque al final del día no resiste ser así. Yo creo que hoy día, y ahí recojo también lo que dice la Andrea, y la verdad que no lo he escuchado de gente de una esfera más amplia. Yo creo que hoy día hay que ponerse de acuerdo de cuáles son las condiciones que tienen que existir en el país para poder llevar a cabo el plebiscito. ¿Cómo se llama? Un gatillante automático. A mi modo de ver, ya está establecido y ya está bastante instalada en la opinión pública los paso a paso, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los criterios? Yo creo que, al menos en Chile, ninguna comuna debería estar en un paso más restrictivo que el paso 2, que es de transición, ¿no es cierto? Pero si vamos a tener comunas en cuarentena, más allá del estado de excepción, porque esa es otra discusión, pero con comunas en cuarentena, pensar que el día siguiente vas a levantar la cuarentena y el día siguiente al subsiguiente la vas a poner de nuevo, yo creo que eso no resiste análisis, sobre todo para un sector de la población que es buena para votar en el pasado, que son los adultos mayores, y que hoy día son el grupo de riesgo más evidente que probablemente se va a restar más. Entonces, pero esa discusión no está instalada. Hoy estamos hablando de que si cada uno lleva el lápiz, que la estampilla, que el papelito, que si van o no van a votar los que están contagiados, muy del día mismo, pero definamos hoy día cuáles son las condiciones que tienen que haber, a lo menos 10 días antes o 2 semanas antes, para poder hacerlo, porque no podemos estar con la discusión encima el día mismo al plebiscito. O sea, en los últimos 6, 8 meses, no sé cuánto tiempo llevamos en pandemia, hay un montón de países que sí han tenido sus elecciones. Australia, Corea, República Dominicana, creo que Wisconsin tuvo algo, y hay un montón de otros países que la corrió en el tiempo. Vamos a mirar. Si no tenemos por qué aprender a inventar todo de nuevo, vamos a mirar qué hizo los que les fue bien, qué hizo los que les fue mal, cuáles son las condiciones por las cuales la rezagaron, cuánto tiempo. Pero creo que eso es importante para dar confianza en esto, para que no se entienda así como manipulación, que esas reglas sean explícitas ahora y se acuerden. Oye, interesantísima la conversación. Me habría encantado que esta pauta que hubiéramos definido algunas horas. He estado todo el rato mirando el número conectado y ha estado constante el número. Pero mira, antes de cerrar, hay otro tema súper práctico que está a la vuelta de la esquina, que se empieza a votar ahora y concretamente, imaginándome la respuesta tuya, Betina, igual me gustaría partir por ti. El proyecto de ley impuesto al patrimonio. Y tomémoslo desde dos puntos de vista, no solo lo que está escrito en el proyecto de ley, sino que también el concepto. Betina. Soy tan predecible, Andrés Echeverría, pero eso es bueno ser predecible, porque eso significa que soy consistente. Así que para mí eso no es una crítica, sino es que es una característica positiva que yo por lo menos valoro en la gente. A ver, yo creo que dos cosas. Nosotros hemos visto en el último tiempo cómo agendas del año pasado, previo pandemia, ya estaban siendo empujadas por ciertos sectores. El retiro del 10% de las AFP, el impuesto al patrimonio. Son proyectos o iniciativas que la verdad que hace tiempo ya estaban empujando a ciertos sectores, pero en este contexto de pandemia aprovechan la ventana para empujar con más fuerza esas propuestas y obviamente adornan la discusión en función de ahora que estamos en una situación de pandemia. Obviamente que si bien la Andrea dice que siempre hay matices respecto a los economistas, pero yo creo que en este caso la evidencia es bastante contundente. Los países que han implementado el impuesto al patrimonio se han dado cuenta de lo difícil que es de cobrarlo, porque ¿qué significa patrimonio? Le restamos las deudas, por ejemplo, el valor de mi casa, que el 90% es del banco, ¿es parte de mi patrimonio o es parte del patrimonio del banco? Entonces, hay muchas cosas prácticas que finalmente llevan a que los países de la OECD al menos han ido retrocediendo y han ido eliminando el impuesto al patrimonio. Entonces, y ahora además estamos viendo cómo ya no es por una vez, hagámoslo todos los años. Entonces, bueno, técnicamente la verdad que yo creo que no hay dos opiniones, puedo estar equivocada, pero yo no he visto una demasiado convincente. Pero a mí, yo creo que hay que estar atento a la discusión del impuesto al patrimonio, porque yo entiendo que el retiro del 10%, al cual yo me opuse y traté, y no convencí a nadie, pero bueno, pero yo creo que la discusión del 10% políticamente era muy difícil.
y está bien, ok, se perdió, ya, ok, no se logró contener eso, al menos para los que habían tenido una caída en las rentas. Pero en el caso del impuesto al patrimonio, yo creo que va a marcar más un antes y un después. Si ves, muchos han planteado que el 10% era un antes y un después, yo creo que es respecto del ordenamiento de la coalición de gobierno, como una cosa más política. Pero el impuesto al patrimonio, yo creo que va a marcar un hito en cuanto a que si efectivamente parte de la oposición va a jugar o va a bailar al son de la música que va a poner el Frente Amplio y el Partido Comunista, o realmente va a ser capaz de pararse y decir, ¿saben qué más? Esto está mal, esto no, y nuestra propuesta es esta alternativa. Por eso yo creo que eso es lo relevante hoy día, más bien la lectura política de lo que va a pasar respecto al impuesto del patrimonio, porque incluso gente que de la otra vereda política, que si bien entendían que el 10% era muy difícil pararlo en lo político, pero que también el tema del impuesto de patrimonio va a ser realmente lo que te va a demostrar de cómo se va a jugar la cancha de acá a futuro. Andrea. Si me das permiso para darme una vuelta larga. Encantado. Este es uno de los ejemplos de las cosas que o estamos enamorados o los demonizamos. Y la discusión al medio se diluye completamente. Cuando uno piensa teóricamente en un impuesto al patrimonio, ¿qué es lo que se está imaginando? Voy a, nuevamente, caricatura. Esto es lo que hacemos los profes. Rico MacPato sentado arriba de su pila de monedas. No hace nada, está sentado nomás. Y al otro lado tiene un empresario que se saca la mugre trabajando, que le saca retorno a su inversión, etc. A Rico MacPato no le cobramos nada, porque no tiene retorno. Y al otro empresario le estamos cobrando impuestos, porque sí tiene retorno. Hoy día estamos cobrando sobre el flujo y no sobre el stock. Es más eficiente cobrar sobre el flujo que sobre el stock, y eso es algo que se nos olvida siempre. Hay una motivación teórica para tener este impuesto a la riqueza, a algo sobre lo que tú estás sentado arriba. Ahora hay problemas de implementación prácticos infinitos. Y eso es la realidad. O sea, en el fondo, nuevamente la idea de las elasticidades, esta es una elasticidad súper alta y también genera un montón de injusticia, porque hay gente que tiene riqueza de una manera que es más difícil de evaluar, en cuadros, pinturas colgadas en la casa, en las acciones del club de golf, de cosas en el fondo que el Estado no puede mirar, y el que tiene todo lo financiero, en el fondo le puede salir más fácil. Es fácil, alguna es fácil llevársela, otra no, tiene problemas de implementación que son grandes. Teóricamente no es una locura, eso es todo lo que yo quiero decir. En la práctica es muy difícil de implementar porque tendríamos que hacer esto todo el mundo juntos, al mismo tiempo, y tendríamos que tener sistemas de registro y saber quién es dueño, etc. No va a recaudar lo que piensan, además está mal armado. O sea, es un impuesto a la riqueza bruta, no neta. Pensaría uno, ¿qué pasa si estáis súper endeudados y no te van a tomar en cuenta eso? A pesar de que tus cosas no sean líquidas, espera que las pagues al tiro. Tiene problemas serios, y probablemente habría que pensar en otros. Si están pensando en que en realidad las personas más ricas de este país contribuyan más a través de sus impuestos, hay que reparar otros impuestos antes, no este. Pero creo que demonizarlo esto, porque sí, es también un problema. No estamos conversando con el tono correcto respecto a estas cosas. Y en el mundo, es cierto lo que dice la Betina, en muchos países lo opuesto lo han quitado, pero hay otros países que lo han dejado para siempre. Los suizos les va bien, los suizos recaudan plata con esta cuestión. Y de hecho tienen hasta diferencias a través de cantones, algunos cantones cobran más, otros cantones cobran menos. Entonces yo creo que es una mala idea para Chile, pero no es el demonio tampoco. Creo que sería bueno que habláramos también con el tono justo de las cosas. Muy bien, pues sin duda que la posición maniquea en estos temas nos ayuda a lo que hemos estado tratando de generar, que es diálogo. Así que la vuelta larga no fue tan larga, o para nada larga, Andrea, así que era necesario. Mira, como decía anteriormente, me encantaría seguir. Ya usamos mucho de su tiempo y tenemos que llegar hasta el final. Así que nuevamente les agradezco su presencia y el habernos entregado su visión sobre lo que estamos viviendo como país y sus proyecciones. Sabemos que están llenas de cosas, pero se dieron este tiempo para este conversatorio que nuevamente agradezco infinitamente. Muchas gracias a todos los que se conectaron, y siempre es un honor contar con
nuestros invitados, digamos, en nuestros encuentros. Ya los vamos a contactar para futuros webinars con temas de Chile, coyuntura y también del mediano y largo plazo. Nuevamente, Bettina, Andrea, muchas gracias por su participación y a todos los que se conectaron.